Bien, vamos a contar que tenemos los casos del día, sí, la información oficial sobre los casos de contagios del día. Y ahí en pantalla, confirmados del día, 19.256 casos. 19.256 casos. Bueno, estamos hablando en total de... vamos a actualizarlo, mirá, ahora sí, perdón. 14.518, ¿sí? El número anterior era de ayer, es decir que hay una baja considerable de 19.200 a 14.500 casos en el día de hoy. En total también baja a la mitad, 244 fallecidos, 244 el número de muertos. Y el total de testeos, que es importante siempre mirarlo, también es más bajo que el del día de ayer, son 86.132 testeos en el día de hoy, ¿sí? En total Argentina, desde que empezó la pandemia, tiene 98.148 personas que murieron por coronavirus. Estos son los datos actuales, ¿sí? Los datos que vamos contando día a día Está Pasando. Está con nosotros el doctor para compartir y analizar la información. Vamos primero, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Franco. Buena salud para vos, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente, queríamos mostrar primero, doctor, antes de escucharlo, los datos confirmados en provincia de Buenos Aires, 3.900. Ciudad de Buenos Aires, 1.050, 1.051, para ser exactos. Córdoba, 1.765. Seguimos viendo las provincias con más casos. Santa Fe, tenemos 1.631 casos en la provincia de Santa Fe. Tucumán, 471, ¿sí? O sea que las provincias hoy con más casos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y después Ciudad de Buenos Aires. Santiago del Estero también muy alto, 728 casos en el día de hoy. Entre Ríos, 592, Chaco, 641. Bueno, y una caída, doctor, considerable con respecto al día de ayer. Sí, correcto, Franco. Tal cual has visto, yo llevo aquí una estadística en lo que día a día va ocurriendo. Ayer justamente teníamos en el caso de los confirmados 19.256. Hoy estamos casi prácticamente estamos muy cerca de la mitad, lo cual a 14.518 casos en el día, teniendo en cuenta que en el día de hoy es un día feriado. Esto sabemos que estos números cambian a las 17 horas, lo cual todo hace prever que, y como es la lógica, la carga se viene haciendo horas antes, pero exactamente como ocurre en los fines de semana, cuando llegamos a los días feriados nos vamos a encontrar con este fenómeno. Sí. Doctor, perdón, igualmente cayó la cantidad de víctimas. Veníamos en mayo, por ejemplo, con 700 muertos por día, que era impactante. Sí. Hoy son 244, ¿no? Que por supuesto sí es una cifra triste, pero es una caída. Correcto, y esto siempre aclarar, a mí me pareció excelente como lo has anunciado, son 244 personas que han fallecido, porque, Franco, siempre digo yo acá que a veces uno con esto, con el pasar del tiempo, va internalizándose a decir números. Terrible, y en estos casos es muy triste, correcto. Sí, sí. Son 244 personas, 244 familias que en este momento están sufriendo la pérdida de un ser querido. Hay países que no han tenido en un día ni una sola víctima. Digo, esto es el ideal, ¿no? Sí, dejar de tener muertos por coronavirus. Hay varios países que ya lo han logrado, no tener más muertos por COVID. Justamente ayer una de las cosas que comentábamos con Pepe era el caso de Israel, donde se estaba diciendo que habían tenido en la última semana 2 casos. Y esto venía un poco a colación con el tema de la nueva cepa Delta, claro, en el cual se había recrudecido, habían algunas de las medidas de aislamiento, se habían vuelto a retrotraer a lo que era en otro momento. No obstante, vos sabés que la cepa Delta da muchos contagios, pero en los casos donde están con la vacunación completa, los casos graves disminuyen mucho. Esto es lo que ha hecho que ellos tuvieran una gran cantidad de contagios, arriba de 3.000, pero solamente 2 muertos. Está anunciado en una semana. En nuestro caso, volviendo al tema, sí es cierto, son pocos los casos de los fallecidos. Yo creo que entra un poco en este fenómeno de la rémora que va adquiriendo la carga de datos que se da en los feriados y en los fines de semana, para ir a estabilizarse, como decimos siempre, recién el martes, ¿está? Porque del domingo al lunes, cuando nosotros leemos el lunes, tiene la rémora de la mitad del domingo, ¿está? Digo estas cosas para que la gente sepa a qué se debe todo esto. Pero no obstante ello, sí es bueno ver que está muy amesetado el tema
de la ocupación de camas de terapia intensiva. Ayer con 5.443, hoy con 5.405, está demostrando, conjuntamente con el porcentaje de ocupación de camas en el AMBA y en la ciudad de Buenos Aires, que el tema se está estabilizando, lo cual es muy bueno. Podemos ahí mostrar en pantalla, si les parece, que tenemos un 61% de camas de terapia intensiva ocupadas. Habíamos llegado a estar casi cerca del 80%, ¿no? Como bien marcaba, doctor, con ahora 5.000 casos, hemos llegado a tener más de 7.000 internados, 7.500 internados en terapia intensiva por COVID. Hay una caída, de hecho va acompañada de algunas decisiones que se tomaron, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que como recién mostrábamos, hoy tuvimos 1.051 casos, en mayo teníamos más de 3.000 casos, es decir, el triple de casos en la ciudad que ahora. Hay una caída de casos y también una decisión de flexibilizar. Lo que a mí me sigue generando duda es, la caída de casos, doctor, se fue dando también con las medidas de flexibilización, es decir, se abrieron los colegios, se abrió la doble modalidad de escuelas, comercios, ¿no? Actividades gastronómicas a la noche que tanto sufrieron los cierres, ¿no? Les cerraron la noche, les cerraron el día. Y la verdad es que ahora que abrieron, los casos siguen bajando, ¿no? Sí, porque ¿sabés qué es lo que ocurre, Franco? No nos olvidemos, aquí te pongo en auto de ellos, el virus tiene un ciclo vital, desde el momento de su contagio hasta la penetración en la célula, replicarse, dividirse y a partir de aquí iniciar su proceso de multiplicación dentro del organismo humano. Y a partir de aquí, cuando el número de virus es muy grande, empieza el individuo en el contagio. Esto requiere un mínimo de 21 días. Si bien depende un poco también siempre de cada individuo, viene de la mano de un mínimo de 21 días el tiempo que necesita esta ventana vital del virus para comenzar a aumentar lo que se llama la carga viral, ¿está? Entonces, esto por supuesto que acompañado, porque siempre evidentemente que fomentamos el distanciamiento, fomentamos muchas de las cosas que venimos diciendo acá y recalcando, el uso del barbijo, el lavado de manos, todo eso va a tener una respuesta. Ahora, Franco, estas respuestas, si no las consolidamos con otras medidas, van a ser medidas transitorias. Claro. ¿Qué es esto? Lo decimos siempre, lo reitero hasta el cansancio, testear más, aislar a los contactos de los que encontramos positivos y vacunar realmente con cifras que sean, si bien se está elevando el número de vacunación diaria, tendría que ser un poquitito más grande. Sobre todo con la segunda dosis, ¿no? Que el gran problema que tiene Argentina es no haber completado el esquema de vacunación. Solo el 10% de la gente tiene, de la Argentina, tiene las dos dosis, ¿no? O el esquema completo. Sí, ¿no? Correcto. Después te invito a que juntos veamos el tema de las vacunas, vemos las distribuidas, las que se han aplicado, y vamos a ver el famoso tema de esta rémora, las guardadas, las que están en un stock imaginario que vaya a saber dónde es. Vamos a mostrar en pantalla entonces las imágenes que tienen que ver con la vacunación, con el proceso, con el plan de vacunación. Sí, mostramos ahí en imágenes, doctor, y lo escuchamos, sin vacunar. Bien, 57,7. Exactamente. Ahí lo que vas a ver es el universo en general, que es el más grande de todos, ¿está? Donde ahí vamos a ver la cantidad de gente que está sin vacunación, ¿está? Entonces yo estoy buscándolo para verlo desde aquí, la cantidad de gente que es el 57,7% que no tiene ninguna vacuna. Después lo que van a ver es un círculo un poquitito más pequeño, es el otro universo, que es el que tienen una sola dosis. Esas completan el 31,46%. Y después, por último, el más pequeño es los que tienen la vacunación completa con las dos dosis, que llegan al 10,77%. Ambas, o sea, ¿cuántas personas tienen dado la primera y la segunda? Un 42,23%. Clarísimo el mapa, ¿no? Ahí está, y con los colores se ve mejor todavía, ¿no? El rojo son los sin vacunar. Exactamente, y te comento, porque esto me parece que Nobleza Obliga, llega en forma exclusiva para Está Pasando por Fernando Aleso, que nos cede gentilmente estos gráficos muy interesantes que hace. Muy bueno y muy claro. Sí, ahí tenemos 31% con una sola dosis, 10% Exacto. Con dos dosis. Y aquí, más o menos, para que veas, Franco, un poco lo que es Argentina, un poco dentro del cono sur, justamente, continuando con el tema de la vacunación, que vemos el que viene encabezando esto es Chile,
siempre digamos que el color más oscuro que van a ver a la izquierda es la vacunación completa. Chile, que ha superado el 57%, solamente le resta aproximadamente un 10%. Aquellos que pregunten, ¿por qué solamente le representa un 10%? El 60% es el total de aquellos que se han inscrito para la vacuna. Tengamos en cuenta también, y esto lo digo siempre, porque esto es un error no forzado que tenemos cuando vemos los porcentajes nuestros, francos. ¿Sabes qué? Se está tomando un universo, porque esto lo hace todo el mundo, y sin embargo es un sesgo, de todos los habitantes de la República Argentina, que son los 45 millones y pico. Esto no es así, porque en realidad no se vacunan los 45 millones, sino solamente aquellos que podemos considerar que tienen, primeramente, mayores de 18 años. Y dentro de los menores de 18 años, aquellos que hasta una determinada edad tienen las comorbilidades. Cuando uno suma un poco todo eso, te da una cifra aproximada que supera los 35 millones. Digo esto porque es un error no forzado, pero que está volcado de esta manera, lo seguimos, pero somos conscientes de ello. No sé si fue clara mi explicación. Sí, muy clara, y también en la pantalla se ve claramente. Perfecto. ¿No? Y acá lo que llegamos es entonces la vacunación completa. Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, que está en el cuarto lugar, como ya dijimos, con un 10,8% de vacunación completa, y le sigue Bolivia y Paraguay con solamente 1,9% de vacunación completa. Bien, después seguimos, doctor, Perfecto. con usted. Gracias, estamos atentos, obviamente, que es el tema central, la pandemia y el COVID. Y nos vamos...